El mundo desde el aire. A continuación, España. De Hondarribia a Burgos. Nuestro viaje por el norte de España comienza en la localidad turística de Hondarribia, en el País Vasco. Visitaremos singulares pueblos de montaña como Roncesvalles, situados en el Camino de Santiago. Nos adentraremos en la región de Navarra y en los Pirineos, una cordillera que hace de frontera natural entre Francia y España. Nos dirigiremos después a Pamplona, capital de Navarra y famosa por sus encierros. Hacia el oeste regresaremos al País Vasco y a Vitoria antes de hacer una expedición a la famosa región vinícola de La Rioja. Acabaremos nuestro viaje en Burgos y su catedral, una de las más bellas de España. Situada al otro extremo de esta bahía que separa España de Francia, se encuentra la ciudad de Hondarribia. Dada su ubicación en la frontera, Hondarribia ha sido testigo de muchas batallas a lo largo de los siglos, pero ahora, junto a la vecina ciudad francesa de Hendaya, atrae a los turistas por el mar y la pesca, así como por sus playas a los pies del monte Jaizkibel. Los visitantes no solo disfrutan del sol en las aguas de la bahía de Txingudi, sino también de la gastronomía vasca y de una centenaria industria vinícola. Como última ciudad amurallada de estas costas, Hondarribia se defendió de los agresores procedentes de los Pirineos durante los conflictos europeos del siglo XVI. Hoy las cosas son diferentes, ya que el aeropuerto de San Sebastián facilita el acceso a la costa española. Hondarribia nos ofrece una cálida bienvenida cuando descendemos a la pista del aeropuerto. No fue hasta 1992 cuando Francia y España finalmente accedieron a que reactores privados aterrizaran en este aeropuerto. Y es aquí donde repostaremos antes de continuar hacia el corazón de los Pirineos, junto a la frontera con Francia. Los primeros picos y valles que cruzamos forman parte del Parque Natural de Peña de Aya. Se trata de una particular formación de cumbres que constituyen la parte oeste de la cordillera. A nuestros pies fluye el río Bidasoa, que marca la frontera entre España y Francia. Otra frontera natural es la cordillera de los Pirineos, que se extiende casi 500 kilómetros desde la bahía de Vizcaya hasta el mar Mediterráneo. Mientras seguimos los Pirineos hacia el este, llegamos al límite del Parque Natural Señorío de Vértiz. Sus 2.000 hectáreas de bosque atlántico albergan principalmente robledales y hayedos. Nuestro viaje nos lleva hasta Elizondo, el mayor de los 15 asentamientos que salpican este frondoso valle. En 1813 fue cuartel general de los británicos en la Guerra de los Pirineos. La ciudad se ubica a orillas del río Baztán y nos obsequia con caseríos e incluso pequeños palacetes. Entre la amplia fauna que puebla estas montañas,
se encuentra la mayor y más importante colonia de buitres de Europa. Aquí vemos algunos de lo que parecen ser buitres leonados, la raza más común de la región. Debido a los esfuerzos por prevenir la expansión de la enfermedad de las vacas locas, la comida escaseó para estas aves, un problema que consiguió llamar la atención mundial después de que los buitres se alimentaran de los restos de una montañera momentos después de haberse despeñado. Tras esta colina, vemos uno de los numerosos pueblos que salpican estos valles. Pero lo que hace especial a Roncesvalles es que se encuentra en una de las rutas más importantes de la cristiandad, el Camino de Santiago, todavía frecuentado por miles de peregrinos cada año. Esta abadía del siglo XI fue en su día famosa por acoger a los peregrinos necesitados de comida y refugio en su viaje. Reformada alrededor del 1400, está considerada el ejemplo más antiguo de arquitectura gótica en España. Más al norte hallamos esta pequeña ermita conocida como San Salvador de Ibañeta. Construida sobre los cimientos de un monasterio del siglo XI, sirvió además como centro médico para los peregrinos. Esta colina de Ibañeta se encuentra junto a la antigua ruta de los Pirineos occidentales, donde Roldán, el legendario comandante, murió en combate en el 778, lo que supuso la derrota de Carlomagno. Estas serpenteantes rutas han tenido un papel estratégico fundamental, incluso en la historia más reciente. Junto al camino vemos los restos de varios búnkers, parte de la línea defensiva creada tras la Guerra Civil Española por el dictador Francisco Franco, quien temía una invasión aliada al término de la Segunda Guerra Mundial. Hoy el puerto de Ibañeta tiene un papel más pacífico, en plena ruta entre Francia y España, que nos lleva al sur, hasta nuestro próximo destino. Pamplona, la histórica capital de Navarra, ha adquirido fama mundial por la festividad de San Fermín y sus encierros. La ciudad descansa en esta cuenca que une las montañas del norte con el valle del río Ebro. En su corazón se encuentra la Plaza del Castillo, donde se ubican mercados y se celebran multitud de eventos y desfiles. Uno de los monumentos más característicos de Pamplona son las dos torres de la iglesia gótica de San Fermín del siglo XIII. La Torre del Reloj, coronada con la veleta de un gallo, marca anualmente el inicio de las fiestas de San Fermín y de los encierros cada día. Tras tener durante siglos un papel estratégico en la defensa de los Pirineos, la ciudad prohibió la expansión urbanística más allá de las murallas originales. Tras la Primera Guerra Mundial, el ejército permitió el derribo de la muralla sur y la ciudad se extendió en forma de cuadrícula, con la construcción de edificios de pisos. Hoy, Pamplona disfruta de uno de los más altos niveles de calidad de vida de España. En el extremo del casco viejo se encuentra uno de los monumentos más preciados de Pamplona, la Catedral de Santa María. Construida en el lugar de una anterior catedral románica, los trabajos comenzaron en 1394 y se extendieron a lo largo del siglo XV, dando como resultado esta estructura con planta de cruz latina. La fachada neoclásica fue añadida después, a finales del siglo XVIII. El templo gótico sirvió como archidiócesis de la ciudad. Aquí eran coronados y enterrados los reyes navarros y sirvió también como lugar de reunión de las cortes. Una visita a Pamplona no se completa sin ver la Plaza de Toros, el punto de llegada de los encierros. Construida en 1922, la plaza tiene capacidad para 20.000 personas. La Casa de la Misericordia es quien gestiona su uso y los espectáculos que alberga,
usando las ganancias para financiar sus servicios. Las limitaciones de una ciudad amurallada tuvieron como consecuencia el escaso o nulo desarrollo de Pamplona durante la Revolución Industrial. Cuando la ciudad fue liberada de su función militar, prosperó como centro de comercio de Navarra a finales del siglo XX. Un cinturón periférico de fábricas y barrios obreros nació con la implantación de la industria automovilística que domina su economía. La moderna arquitectura de las zonas del extrarradio contrasta singularmente con el casco viejo. Otro sector en alza en Pamplona es el de las energías renovables. Más del 70% de la electricidad proviene del viento y de otras fuentes renovables, posicionando a España como cuarto mayor consumidor de energía eólica. No extraña que tras estos cerros montañosos se encuentre una de las mayores compañías eólicas del mundo. Cruzando el río Arga, nos adentramos en las montañas. Tras este pico se encuentra un valle en forma de cuenco, tan característico de los Pirineos, formado por la erosión glacial. Y ubicado en uno de estos huecos y protegido de los fuertes vientos del norte, está el pueblo de Salinas de Oro, conocido por sus manantiales de agua salada. Los grandes lagos no son frecuentes en los Pirineos, pero aquí encontramos Sayoz, donde sus habitantes pueden incluso disfrutar del windsurfing, gracias a las fuertes ráfagas que soplan en el lago. El embalse fue construido en los años 30 para abastecer de agua de riego a los terrenos de cultivo. Nos encontramos ahora en las estribaciones de la Sierra de Andía. El pueblo de Lezaun se sitúa entre dos carreteras que atraviesan la zona occidental de Navarra. Nos dirigimos hacia una enorme escarpadura, parte de las sierras de Urbasa y Andía. Juntas forman el mayor parque natural del noroeste navarro, con cerca de 21.000 hectáreas. Las montañas crean una barrera geográfica que separa dos zonas bioclimáticas, la atlántica y la mediterránea. Los hayedos cubren el 70% del parque, dando paso a mesetas de pastoreo conocidas como rasos, con aproximadamente 1000 metros de altura y llenas de brezos y espinos. Son conocidas científicamente como zonas kársticas, lo que significa que el suelo de piedra caliza permite que el agua se filtre bajo la superficie y fluya bajo tierra, limitando la formación de ríos o lagos. Esta canalización crea un gran número de simas, sumideros y corredores a lo largo del parque, convirtiéndolo en un tesoro para los amantes de la espeleología. El límite del Parque Natural de Urbasa-Andía marca la frontera de Navarra. Desde aquí nos adentramos en la segunda ciudad más poblada del País Vasco. Eclipsada a veces por Bilbao y San Sebastián, Vitoria ha sido descrita por un importante periódico británico como la joya olvidada del País Vasco. La capital de la región data de la Edad Media. El casco viejo sigue conservando la disposición medieval con forma de almendra. En su vértice se encuentra la Catedral Vieja, que en su día sirvió como entrada a la ciudad. Además de sus magníficas iglesias, la nueva catedral, la segunda más grande de España, fue construida en el siglo XX. Con una historia marcada por la artesanía, muchas de las calles del casco viejo fueron llamadas por sus oficios, como herrería, zapatería o pintorería. Vitoria fue nombrada Capital Verde Europea en 2012, en parte por su Anillo Verde, un conjunto de parques periurbanos de alto valor ecológico. Pero para los visitantes, las principales atracciones son sus dos plazas.
La Plaza de la Virgen Blanca tiene una estatua que conmemora la Batalla de la Independencia de 1813, marcando el fin del dominio francés en España. Muy cerca, la Plaza de España, conocida también como Plaza Nueva. El ayuntamiento neoclásico de la ciudad que preside la plaza fue diseñado en el siglo XVIII como símbolo de expansión urbanística, uniendo el casco viejo con el nuevo ensanche. La plaza en su día albergó corridas de toros, pero hoy es testigo de festejos culturales y mercados. Al sur de Vitoria cruzamos el pequeño condado de Treviño. Aunque se encuentra en pleno País Vasco, pertenece a la provincia de Burgos. Es fuente de disputas entre los dos gobiernos autonómicos desde hace más de un siglo. Regresamos al País Vasco para conocer Lagrán, en su día un estratégico pueblo de montaña donde se cruzaban dos vías de comunicación. Hoy rezuma tranquilidad junto a la cordillera cantábrica. Tras superar la cima llamada Cruz del Castillo, de casi 1500 metros de altitud, llegamos a una de las grandes regiones vinícolas del mundo, el Valle de la Rioja Alavesa. La entrada a la región es el singular pueblo de La Guardia. Se halla en un altozano y está rodeado por varios de los viñedos y bodegas más famosas de España. Una muralla del siglo XIII, construida por el rey de Navarra, Sancho el Fuerte, protege a la ciudad, con la iglesia de San Juan del siglo XVIII situada en su extremo sur. Al finalizar su función como puesto militar, los habitantes de La Guardia comenzaron a aprovechar las ideales condiciones de los túneles subterráneos para fabricar y almacenar vino. La Guardia es hoy una ciudad próspera, llena de restaurantes gourmet y hoteles. En las bodegas, los visitantes pueden catar algunos de los mejores Riojas de la región. Las bodegas Isios son las más atractivas visualmente. Inauguradas en 2001, fueron concebidas como un templo de adoración al vino. El techo está formado por vigas de madera acabadas en aluminio, contrastando con los muros exteriores revestidos por lamas de madera tratadas con sales de cobre que recuerda a una hilera de barricas. Este fértil valle está gobernado por la Comunidad Autónoma de La Rioja. Hay 3 subzonas que poseen la denominación Rioja. Juntas producen 250 millones de litros de vino al año, con un 85% de tintos. La mayoría de los productores tienen sus propios viñedos en el valle, y aunque muchos Riojas contengan mezclas de uvas vendimiadas en más de un lugar, no se dividen necesariamente por subzonas. La calidad de la uva puede variar en gran medida dependiendo de la geografía. Las que se cultivan aquí se benefician del abrigo de la cordillera cantábrica, otorgando al vino una buena acidez y cuerpo. El vino producido es mayoritariamente tempranillo, una uva negra que produce tintos con gran cuerpo. Suman el 80% de los viñedos de los terrenos calcáreos y arcillosos de la Rioja Alavesa. Algo más al oeste nos encontramos con el pequeño pueblo de San Vicente, a orillas del río Ebro. En la cima de la montaña se encuentran los restos de un castillo del siglo XII. En su día fue una espléndida fortaleza que formó parte de la línea defensiva entre La Guardia y La Bastida. Junto a él se encuentra la iglesia de Santa María la Mayor, construida en el siglo XVI y que continúa celebrando misas una vez a la semana. Otro pequeño pueblo junto al Ebro es Haro,
situado en la región occidental de La Rioja Alta. Su monumento más característico, la iglesia de Santo Tomás, fue declarado Monumento Nacional. La torre es visible desde cualquier punto de la ciudad, así como desde zonas más alejadas. A 1 kilómetro al norte se encuentra un espléndido vestigio del medievo. Extendiéndose 150 metros a lo largo del Ebro, contemplamos el Puente de Briñas. Las partes más antiguas de la estructura de piedra se construyeron en el siglo XIII. Este puente fue de los pocos que en su día cruzaba el río Ebro y ofrecía el único paso seguro a los peregrinos cristianos en su camino a Compostela. El paso del tráfico estuvo permitido hasta los años 50, cuando se construyó otro puente cercano. No muy lejos se encuentra el municipio de Sajazarra, rodeado de viñedos por doquier. Dominando los edificios nos encontramos con el Castillo-Palacio, construido en el siglo XV, cuando la villa se transformó en señorío de los Velasco. Hoy es la bodega más preciada de Sajazarra. Abandonamos La Rioja y sus viñedos para seguir rumbo al suroeste hacia las áridas llanuras de Castilla y León. Este es el límite geológico que separa la meseta central de la península ibérica del Valle del Ebro. Un paisaje diverso de cordilleras, mesetas y depresiones. Estos serpenteantes desfiladeros rompen las mesetas con formas originales y curiosas. Sobrevolando una de las gargantas, vemos el masivo aprovechamiento del terreno para el cultivo. Mientras que La Rioja se dedica principalmente a los viñedos, Castilla y León es productora mayoritaria de cereal. Es conocida como el granero de España. Este sinuoso camino nos llevará a la última parada de nuestra travesía aérea por el norte de España. La histórica ciudad de Burgos. Esta ciudad castellano-leonesa emergió como potencia económica en la Edad Media, siendo punto de referencia en la ruta de los peregrinos hacia Santiago de Compostela. Burgos celebra su vínculo con el héroe nacional español del siglo XI, el Cid, que se crió y fue educado aquí. Más tarde tuvo un importante papel durante la Guerra Civil Española, siendo sede del primer gobierno nacional de Francisco Franco. Pero hoy, esta ciudad de 180.000 habitantes se asocia más con gastronomía de primer nivel, zonas verdes y monumentos históricos. Con grandes ejemplos de arquitectura gótica española, Burgos ha conseguido preservar gran parte de su pasado, como la famosa Puerta de Santa María. Este puente que cruza el río Arlanzón conduce a los peatones hacia un arco de piedra caliza erigido en el siglo XVI con motivo de la visita del emperador Carlos V. La fachada exhibe estatuas de figuras clave en la historia de la ciudad. Y dejamos lo mejor para el final: la Catedral de Burgos, Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. Su construcción comenzó en 1221 para continuar esporádicamente durante 350 años. Cada tramo construido empleó a los mejores arquitectos de Europa. La fachada se inspiró en las catedrales de París y Reims. Sus 3 plantas, bóveda y vidrieras, son un reflejo de los diseños franceses de la época. La construcción se detuvo casi 200 años antes de ser retomada a mediados del siglo XV, cuando se añadió la compleja ornamentación. Se aprecia claramente en las agujas que coronan sus elegantes torres.
En 1917, la tumba del Cid fue reubicada en la Catedral de Burgos, ofreciendo así al héroe español un lugar de descanso excepcional y a nosotros un lugar ideal para finalizar nuestro viaje.